Ahora sí. Ya, como le estaba diciendo, vamos a estar hoy día viendo el segundo capítulo del libro. Se trata de la soberanía del Señor y se llama Alégrate en la soberanía del Señor. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes confiárselo a Dios. Eso fue lo que leímos en este capítulo. El capítulo número 2 nos parte hablando sobre nuestro sistema de creencias. Esto es lo que le da la firmeza y estabilidad a nuestra vida. Y para esto nos da el ejemplo de la tienda. ¿Se recuerdan? Cuando las tormentas vienen a nuestra vida, y el autor aquí nos ponía el ejemplo de la tienda, de cuando se puso a llover y la gente acudió a la tienda que estaba más firme en ese momento. La tienda con postes de aluminio delgados y replegables no sirvió para nada, sino que cuando empezó la tormenta, todos se trasladaron a la tienda con postes de hierro fundido y gruesos, que era más firme, más resistente. Y viniese lo que viniese, lluvia, viento, esa tienda lo iba a soportar. Si viene una tormenta, ¿están nuestros postes preparados para resistir? ¿Nuestros postes tienen la firmeza necesaria para soportar? Son buenas preguntas las que debemos hacernos y reflexionar. En nuestra vida van a venir las tormentas. Como dije delante, ¿están nuestros postes preparados? Cuando la tormenta golpea nuestra vida, lo primero que queremos es buscar refugio, buscar una seguridad, buscar protección. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aquí vemos una gallinita refugiando a sus pollitos, ¿cierto? Eso es una buena imagen que refleja la seguridad, la protección, un buen refugio. Ese es el que nosotros queremos encontrar cuando estamos atravesando por las pruebas, por las tormentas de la vida. Si hay alguien que sabe de tormentas, es Pablo. Él tenía razones de sobra para estar ansioso, ya que en el primer capítulo, si se recuerdan, vimos las tribulaciones que tuvo que enfrentar. La tribulación, como dice aquí, tiene mucha relación con una prensa de aceite. En ese tiempo, la prensa de aceite se utilizaba para exprimir o presionar las aceitunas, y así ellos podían obtener el aceite. La tribulación está ligada totalmente a una prensa de aceite. Cuando nosotras pasamos tribulación, esto significa que nosotras nos están exprimiendo, que nos están presionando, que nos están aplastando, apretando. Es recibir una presión tan, tan terrible que resulta ser asfixiante. Les voy a mostrar aquí, esa es la prensa de aceite. Ahí estaban las aceitunas y ellos pasaban este gran peso sobre ella, y esto era lo que ellos recibían así, la tribulación. O sea, ellos así se sentían, como están en ese momento esas aceitunas, presionadas, aplastadas, hasta el máximo, porque si ustedes ven, es un gran peso. Entonces los primeros cristianos recibieron este tipo de tribulación. Ellos recibieron
tal tribulación que se sentían asfixiantes, que se sentían oprimidos, se sentían aplastados. Esta tribulación de ellos era literalmente una prensa de aceite. Ni comparado, ¿cierto?, con las tribulaciones que pasamos nosotras. Aquí vemos a Pablo que tuvo que, al ser perseguido, tuvo que arrancar por una canasta, tuvieron que bajarlo de un muro, ¿cierto? También lo vemos en la cárcel, lo vemos que fue azotado, que tuvo que recibir latigazo. Vemos las distintas tribulaciones que él tuvo. Él como muchos otros primeros cristianos. Y que no son ni comparados con las tribulaciones que tenemos hoy en día. Gracias a Dios nosotras no somos ni perseguidas, ni tampoco somos encarceladas, ni tampoco somos azotadas por causa de Cristo. Pero, ¿qué hacía que Pablo pudiese encontrar seguridad, pudiese encontrar refugio? ¿Qué hacía Pablo para encontrar paz en medio de la tormenta? Y aquí vemos el pasaje del cual se trata el libro. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este era el gran secreto de Pablo, regocijarse, alegrarse en el Señor. Pero ustedes como yo nos preguntaremos, ¿cómo podemos alegrarnos en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo podemos alegrarnos siempre? Vemos que Pablo en ningún momento se quejó, ni vemos miedo en sus palabras. Lo único que podemos ver es una gran y plena confianza. Y que Pablo no se quejó, solamente se alegró en el Señor. Pero nosotras lo vemos tan difícil, ¿cierto? ¿Cómo podemos alegrarnos siempre? ¿Cómo lo hizo Pablo? Para él no fue nada difícil, porque él lo vivió y se entregó a lo que él confiaba, a lo que eran sus creencias. Pablo acude entonces a como era llamado en el libro, a su sistema de creencias. ¿Cuáles eran las creencias de Pablo? ¿De qué estaban hechos los postes, sus postes? Pablo nos insta a alegrarnos, pero esto no es el todo. Detrás de esta palabra hay más que una emoción, hay una decisión. Debemos decidir tener una confianza arraigada, una confianza que tenga raíces fuertes en nuestros corazones y también en nuestra mente. Confiar en Dios, confiar de que Dios es real, confiar de que Él es un Dios soberano, bueno y bondadoso para con todos. El pasaje de Jeremías 32, versículo 17, dice: «Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible». Y esta era la confianza y la certeza que tenía Pablo. Esta era su decisión, el confiar en este Dios que para él no hay nada imposible. ¿Cuáles eran entonces los postes con los que contaba Pablo? El primero era su fe, ¿cierto? Él tenía la convicción y la certeza de que Dios es real. Y el segundo era el conocimiento que tenía de Dios.
conocía a Dios y todos sus atributos. Este conjunto de cosas, la fe más el conocimiento, hace nuestro sistema de creencias. O sea, que nuestro sistema de creencias en nuestra mente se conforma de fe, se conforma de conocimiento. Esto depende cuánta fe tengamos y esto depende cuánto conocimiento tengamos de Dios. Pablo se mantuvo firme por este sistema de creencias. Esto estaba fuerte y sólido en su corazón y le daba la estabilidad en su vida. El sistema de creencias es tu decisión. Tú decides en quién creer y tú decides a quién conocer. Por eso habíamos hablado nosotras, le acababa de decir, que esto no es una emoción. No se trata de una emoción. Se trata de una decisión. Porque nosotras decidimos en quién creer y nosotras decidimos a quién conocer. Por esto Pablo, a pesar de todo lo que pasó, seguía firme en su camino, sin dudar, sin flaquear. Pablo podía sentir angustia, podía estar ansioso y asustado, pero sus creencias eran más fuertes y grandes que estos sentimientos. Por eso, nuevamente les repito, que esto era una decisión, no una emoción. No se trata tan solamente de sentir la emoción de alegrarnos, sino que detrás de esta emoción de alegrarnos está la decisión de creer y de conocer a nuestro Dios. Yo decido qué creer en Dios y poner mi confianza en Él, o creer a mis sentimientos y poner la confianza en mis propias fuerzas. ¿Cómo están entonces nuestros postes? ¿Están sólidos y estables? Debemos reflexionar y examinar nuestro corazón y nuestra mente para ver cómo está nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones. Esto, hermanas mías, es muy importante porque de esto depende, de nuestro sistema de creencias, depende nuestra conducta, depende nuestro actuar, dependen nuestras decisiones. De esto depende el nivel de relación que yo tengo con Dios. Si queremos cambiar de vida, entonces debemos cambiar nuestras creencias, nuestras convicciones. Y como aquí vemos en esta imagen, la emoción, el pensamiento trabajan juntos, el pensamiento con la emoción y la emoción con la conducta. Nuestros pensamientos son los que al final van a decidir en nuestra vida cómo vamos a actuar, cómo vamos a caminar, si seremos buenos, si seremos malos, si nuestra vida será para Dios o no será para Dios. Esto depende. Y también nuestros miedos, porque si nuestro sistema de creencias está fuerte, entonces no vamos a tener miedo, no vamos a sentir angustia, no vamos a tener temores, porque vamos a saber y vamos a tener claro en nuestros pensamientos que Dios está con nosotras. Y eso nos va a llevar a una conducta de vida. Debemos preguntarnos entonces, ¿cómo está nuestra fe?
que era el primer atributo del sistema de creencia, nuestra fe. ¿Cómo está? ¿Creemos en Dios verdaderamente? ¿Está Dios en nuestros pensamientos y en nuestro corazón? Cuando sepamos esta respuesta, pues entonces vamos a saber cuán firmes y cuán sólidos están nuestros postes. Tenemos la certeza de que Dios es real, la convicción de que Él está a nuestro lado. Pero, ¿lo creemos verdaderamente? ¿Lo sentimos verdaderamente? Y esto nos lleva a actuar como buenas cristianas, como hijas de Dios. Y el número 2 era el conocimiento. ¿Conocemos a Dios? ¿Y qué es lo que sabemos de Él? De la única manera que conozcamos a Dios es teniendo una relación profunda con Él. ¿La tenemos? ¿Pasamos tiempo en su palabra? ¿Pasamos tiempo en la oración? Porque estas dos cosas son las que nos van a llevar a tener una relación profunda con Él, a poder conocerle. Y así vamos a tener una fe sólida y estable a la vez. Este conjunto de convicciones es nuestro sistema de creencias. Son nuestros postes. Si son sólidos, podremos sobrepasar toda dificultad. Si no lo son, cualquiera de ellas nos va a derrumbar. Pablo tenía estos postes de fe. Creía en Dios y sabía realmente quién era. Sabía que era su Padre, que es bueno, que es eterno, que Él está por sobre todas las cosas, que Él es soberano, que tiene el control, que mantiene y gobierna cada cosa en este mundo y más allá, que Él supervisa y dirige todo. Esta era la convicción de Pablo. Es por esto que él pudo vencer cada obstáculo que la vida le puso en su camino y pudo vencer sus miedos, sus temores, sus ansiedades, porque iba junto con nuestro Dios soberano. Si entendemos, hermanas, esto correctamente en nuestra mente, si entendiéramos en nuestra mente la soberanía de Dios, pues entonces podremos vencer más que nuestras ansiedades. En el libro también nos ponía otro ejemplo. Nos ponía el ejemplo de los pilotos en la guerra, si se recuerdan, ¿cierto? Los pilotos tenían más confianza y sentían más seguridad y sentían más felicidad al hacer su misión, increíblemente, porque el porcentaje más alto de muerte lo tenían ellos, los pilotos, pero tenían menos miedo. Y también nos ponían los soldados de infantería. Ellos en porcentaje tenían menos muerte, pero tenían más miedo. Es increíble esto, pero es cierto. Y esto pasaba solamente por la percepción de control. Los pilotos sentían que tenían el control en sus manos. Es por esto que ellos tenían menos miedo. En cambio, los soldados se sentían vulnerables solo al pensar que podían morir en cualquier momento, en manos de otro, que le podía caer una bomba, que le podía tener un disparo o cualquier cosa en el campo de batalla, ¿cierto? La falta de control origina temor. La ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción del control. Mientras menos tengo el control,
más ansiedad e inseguridad tenemos. No podemos andar por la vida llenos de preocupación. Debemos aprender en algún momento a dejarle todo en las manos de Dios y que Él tenga el control de nuestras vidas, aunque Él ya lo tiene. Pero es nuestra decisión el soltar esta carga, esta mochila que llevamos en nuestra espalda, es nuestra decisión dejarla en manos de Dios. Sabemos, hermanas, sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida, pero al dejar en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios lleve mi vida en sus manos, que Él tome el control, que Él gobierne, entonces nosotras ya no llevaremos el peso. No llevaremos este peso de incertidumbre, de ansiedad y de preocupación. Dios será el que actúe. Nosotras no podemos controlarlo todo, aunque nos encanta ser previsoras como mujeres que somos, y nos encanta estar preparadas y siempre listas. Esto no se puede lograr lamentablemente. No podemos tener el control de todas las cosas. Y esto nos hace ser totalmente dependientes de Dios. La seguridad es una impostora cruel. La palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y es totalmente cierto. Queremos seguridad, pero lo único seguro es la falta de esta. Por esto, las personas más estresadas y las personas más ansiosas son las que quieren controlar todo. Estas personas en cualquier momento se vuelven amargadas porque en su afán de querer conseguir cosas se dan cuenta que no todo se puede. Y cada vez que no logran algo, se sienten frustradas, se sienten fracasadas. Y su vida se convierte en esto, en ansiedad, fracaso. Ansiedad, fracaso. Ansiedad y fracaso. Estas personas que les gusta controlarlo todo, lamentablemente caen en este ciclo, porque quieren alcanzar algo o sienten que tienen el control, pero fracasan. Y en el fracaso se frustran, se ponen tristes, y si esto se repite reiterativamente, se van poniendo amargadas porque sienten que no pueden alcanzar ni lograr nada de lo que ellas piensan. Y se sienten fracasadas al final. No podemos tener el control de todo, porque este solo lo tiene y le pertenece a Dios. Lo que Dios a través de su palabra nos quiere enseñar es no a tener el control, sino a renunciar a Él. Dios quiere que dependamos de Él, que le dejemos todo en sus manos, a su cuidado, que le confiemos nuestra vida. Este pasaje dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A esto se refiere Pablo, cuando nos pide alegrarnos en el Señor. La paz está al alcance de nuestras manos, no porque no existan los problemas, sino porque existe Dios, y es nuestro Dios soberano. Pablo se sentía tan seguro porque creía firmemente en Dios y le conocía. Sabía quién es Dios y cómo es, que es Dios protector, ayudador, consolador, guardador, proveedor, bondadoso, misericordioso, salvador. Él era su refugio, Él era su fortaleza. Él sí vivía a la sombra de sus alas, como vimos hace un rato a la gallinita guardando a sus pollitos. Así se sentía Pablo con Dios, totalmente protegido, totalmente refugiado. Con todo esto, hermanas, ¿cómo no sentirse alegres?
Mientras más conozcamos a Dios, más confiadas estaremos. También en el libro había un tercer ejemplo, el del papá con su hijo. El hijo, se recuerdan que sufría una torcedura de tobillo y el padre era cirujano ortopeda y se acerca a examinarlo. ¿Se recuerdan de eso? Y el tobillo del niño estaba muy inflamado. La ansiedad se apoderó del niño y le preguntaba al papá si iba a volver a caminar. Y el papá le decía que sí, pero él, desconfiado, no creía mucho en su palabra. El niño no conocía la profesión y el trabajo de su papá, por lo tanto, no confiaba en él. Pero el padre le muestra y lo lleva a su trabajo y le muestra todo lo que hace todos los días. Entonces así el niño le creyó y aún más quedó sorprendido y asombrado de quién era su papá. No lo conocía realmente o le faltaba conocer esa faceta. El niño no quedó tranquilo hasta que conoció lo que podía ser su papá. Lo mismo nos pasa a nosotras. Si no conocemos realmente a nuestro Padre, difícilmente podremos confiar en su palabra. Pero si le conociésemos, quedaríamos maravilladas de todo lo que hace a cada instante por cada una de nosotras. Mientras más conozcamos a Dios, más estaremos confiadas en Él. La ansiedad disminuye conforme aumenta el conocimiento de nuestro Padre. Salmos capítulo 46, versículos 10 y 11 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si nosotras, hermanas, realmente supiéramos quién es Dios, entonces Él sería nuestro único refugio. Entonces Él sería nuestro único protector. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este es nuestro Dios, hermanas. No perdamos la vista, no tengamos nuestro corazón dividido. No podemos estar llenos de Dios y llenos de temor al mismo tiempo. El mundo ve los problemas y se desespera. Nosotras debemos ver los problemas y ¿qué debemos hacer? Orar y confiar en nuestro Dios. La ansiedad disminuye conforme aumenta la confianza. Recordemos quién es nuestro Padre. Examinemos los postes que sostienen nuestra fe. Cuando vienen las tormentas, nuestra fe tambalea.
Pero debemos recordar que Dios quiere todo lo contrario. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí, es verdad, hermana. Nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero nuestra fe se incrementa en estas tormentas. En las pruebas es cuando más crece nuestra fe. Por lo mismo somos probadas. Y en estas pruebas, Él va a ser quien va a rescatar del hoyo nuestra vida. Pon firmes tus convicciones. Pon sólidos tus postes. Que tus creencias le ganen a tus incertidumbres. Pon primero a Dios en todos tus pensamientos, en tu corazón y en tus decisiones, y verás que Él actuará en nuestra vida. Dejemos, hermanas, todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, todas nuestras tormentas, dejemos que Dios las controle. Y como decía el libro, no podemos controlar el mundo, pero sí podemos confiárselo al que sí lo puede controlar, quien es nuestro Dios soberano. Amén. Que Dios les bendiga, hermanitas, y nos ayude a todas nosotras a poder dejar nuestra vida en manos de nuestro Dios.